La ansiedad es tan parte de tu vida que no te permite hacer actividades como salir con tu pareja, estar con tus amigos o inclusive trabajar tranquilamente. Pues entonces quédate en este capítulo de podcast porque vamos a hablar de este tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Te agradecemos un montón por estar en este nuevo capítulo de Conversando con el Elefante. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y si eres nuevo en este canal, sabrás que Conversando con el Elefante es un podcast donde nosotros hablamos sobre temas de psicología y los intentamos hablar de la manera más coloquial posible y sobre todo hablando con ese elefante que está en la habitación para que podamos resolver algunos temas que están presentes en cada situación, en cada episodio. En esta nueva sección de Conversando con el Elefante te presentaremos a Sofía y a Luis. Sofía y Luis son personajes ficticios que nos ayudarán a entender mejor qué hacer ante situaciones donde tengamos algunas personas con problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, problemas con la familia o con la pareja. Sofía y Luis son personajes que han sido creados a través de la inteligencia artificial, por lo que de ninguna manera deben ser tomados como reales. No estamos diagnosticando y no estamos dando terapia a nadie de verdad con esta información. Si tú te sientes identificado en algún momento con Sofía y Luis, ve a terapia. Y si sentiste que esta última frase es un castigo, tal vez también deberías ir. Es increíble. El día de hoy vamos a hablar justamente del caso de Sofía, que justamente también, nuevamente, recuerda, Luis y Sofía son personajes ficticios que nosotros hemos pedido a la inteligencia artificial, en este caso Gemini, que nos ayude a crear algunos perfiles de personas que tengan diferentes circunstancias y diferentes dificultades, para lo que nosotros vamos a ir analizando qué trabajaríamos con una persona que tiene este tipo de problemas y de complicaciones. Y justamente en esta ocasión le va a tocar el turno a Sofía, que Sofía va a hablar sobre todo de temas de trastorno de ansiedad generalizada, que es un tema que cada vez vemos más común y más constante dentro de la consulta. Tiene que ver con un montón de temas. Si no has escuchado nuestro podcast pasado, te lo vamos a dejar aquí. Uno de esos justamente, que es el tema del estrés y de no poder estar sin hacer nada. Eso también justamente genera algunos de estos elementos de ansiedad. También temas de infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión le toca a Sofía y vamos a presentarla en este momento, ¿vale? Vamos a empezar señalando quién es. Sofía es una chica de 25 años que viene con un diagnóstico sospechado de trastorno de ansiedad generalizada. Okay. Y a lo que se dedica ella es a ser diseñadora gráfica junior. Ella llega a consulta porque dice: siento que estoy viviendo en constante modo de emergencia. No puedo relajarme. Siempre hay algo de qué preocuparse. Y aunque sé que mis preocupaciones son excesivas, no puedo detenerlas. Estoy agotada físicamente y mentalmente. Y esto está afectando ya mi trabajo y mis relaciones. Ella menciona que ha buscado ayuda principalmente debido a un reciente aumento de la crisis en el llanto y episodios de insomnio severo, temiendo que su rendimiento laboral disminuya y entonces sea despedida. Ahora, normalmente Sofía presenta un patrón de preocupación excesiva y crónica que dura al menos unos 6 meses. Entonces, abarca periodos en específico, pareciera ser, y tiene que ver con elementos de trabajo, salud, finanzas, seguridad de sus seres queridos, entre otros. Entonces, hay algunos elementos. En principio, la preocupación crónica e incontrolable. Pasa varias horas al día, casi todos los días, preocupada por escenarios negativos. Por ejemplo, si un compañero tose, teme inmediatamente que sea una enfermedad grave que se propagará a su familia. Si su pareja se retrasa 10 minutos, imagina que tuvo un accidente de tráfico. Sofía también tiene perfeccionismo y procrastinación. Debido al miedo de cometer errores, revisa constantemente su trabajo, es decir, está reasegurando todo el tiempo.
lo que la vuelve ineficiente. A veces la parálisis por el análisis es tan intensa que evita comenzar tareas, es decir, procrastinación. Y también experimenta tensión muscular constante, sobre todo en cuello y hombros, dolores de cabeza tensionales frecuentes y fatiga crónica. A menudo reporta sentir un nudo en el estómago. Y pregunta constantemente a su pareja, amigos o colegas si todo está bien, si hizo algo mal o si le aseguran que un evento temido no sucederá. Ahora, en el tema de pareja, ella está con Luis de 26 años y básicamente ha generado problemas en la relación. Su necesidad de saber dónde está Mario y qué está haciendo es muy alta. Lo llama y envía mensajes con frecuencia. Cuando están separados, busca constantemente asegurarse de que está a salvo. Si él sale con sus amigos, ella no puede disfrutar porque está mentalmente repitiendo escenarios catastróficos. Hay una fatiga del cuidador con Luis justamente. Se siente constantemente presionado a calmar a Sofía. Es decir, Luis intenta calmar a Sofía y estar constantemente modificando su comportamiento para evitar desencadenar la ansiedad de Sofía. Entonces, ha generado frustración en Luis. Y hay conflictos por el futuro. Hay preocupaciones por parte de Sofía en el futuro. ¿Tendremos suficiente dinero? ¿Y si alguno de los dos se enferma? ¿Y si no tenemos suficiente dinero? Entonces constantemente está proponiendo escenarios catastróficos que constantemente Luis también tiene que estar apagando dichos escenarios. Y con las relaciones de amistad, a menudo cancela planes porque al último momento dice algo va a pasar, algo va a ocurrir, algo se va a salir de control. Tiene a los amigos intentándolos poner como terapeutas, es decir, sobrecarga a los amigos con sus preocupaciones, convirtiendo las relaciones o las reuniones casuales en sesiones donde ella desahoga su ansiedad e intenta que sus amigos gestionen sus crisis. Y él está evitando constantemente el contacto emocional por miedo a lo impredecible, a lo limitado que tiene también ella, por lo menos en perspectiva, de qué es lo que puede hacer con sus amigos y en sus actividades. Entonces, básicamente lo que busca Sofía con todo esto posteriormente es aprender a tolerar la incertidumbre, a cambiar estos patrones de pensamiento catastrófico y aprender a afrontar los síntomas físicos de la ansiedad. Entonces, ahí está Sofía. Un caso bastante común, déjame decirte. Demasiado común. Yo sí voy a ser brutalmente honesta, no se ve así en la consulta una ansiedad generalizada. O sea, ahí sí se la... O sea, Gemini fue al grano. Sí, fue demasiada ansiedad generalizada. Sí. No se ve tanto, pero sí hay muchos patrones que sí son muy usuales. Sobre todo la parte de todo el tiempo estarse asegurando de que todo está bien, de que no pasa nada, de que inclusive poner los escenarios catastróficos, de verdad, es muy usual poner esos escenarios catastróficos. A lo que me refiero, digo, en el caso ahorita de Sofía, es como, viene ya con sospecha de trastorno de ansiedad generalizada, sí, pero un paciente de estos, ¿cómo te llega? Cuando no tiene ni la menor idea o no sabe por dónde va la ansiedad generalizada. Sí. Eso es a lo que me refiero. Porque vamos a tener pacientes con episodios de ansiedad, que eso sí se dan cuenta, donde, no manches, la taquicardia, me quedo sin aire, me mareo, estoy sudando, pero lo que no se dan cuenta es el precedente. Sí. Son pacientes que ya llevaban todo el día rumiando, normalmente, hasta que ya fue tanto el malestar emocional que fue donde ya hubo una manifestación física. Entonces, ahí es donde viene justamente como que la estrategia. Y sí es importante mencionar en la ansiedad generalizada, yo coloquialmente siempre le digo como es pecas de pensamiento. O sea, ¿cuál es el detalle? Que intentas, como no tiene una solución real o física la situación que se te está presentando, irónicamente resulta como más seguro para tu mente pensar en un escenario catastrófico y qué haría yo, cómo reaccionaría y qué pasaría. Esto me da cierta percepción de control en mi cabeza. Exactamente. Pero en realidad no soluciono absolutamente nada. Sí. Y si nos vamos a este tipo de casos, justamente es donde hay que trabajar la parte de los pensamientos, pero también muchísima resolución de conflictos, porque son pacientes muy evitativos. Como no tienen la menor idea de cómo resolver un conflicto, pues es donde se van al pensamiento. Por eso digo que pecan de pensamiento. Sí, lo que ocurre muchas veces con los consultantes que tienen trastorno de ansiedad generalizada, hay que entender algo, y es que nadie nace con esto. No. O sea, no es como que, el niño nació, se le nota que es ansioso.
¿Por qué? Porque empezó a llorar y empezó a pensar, no, eso no pasa. La gran mayoría de nosotros vamos desarrollando un tema de ansiedad conforme va pasando el tiempo. Y para la gran mayoría de las personas, por ejemplo, en este caso, con Sofía no tenemos tanto el antecedente, pero vamos a imaginar que a lo mejor tanto en la escuela como en casa, normalmente era como este tema de ser a lo mejor o la niñita de porcelana o la niñita bien portada. Porque trae patrones perfeccionistas. Exactamente, porque trae patrones perfeccionistas. Es decir, cada vez que ella hacía las cosas perfectamente, entonces era como de todo estaba bien. Y cada vez que no hacía las cosas bien, entonces se le reclamaba, se le decía, se le comentaba algo. Y entonces constantemente ella estaba intentando evitar el conflicto. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada? Constantemente está creando escenarios para poder evitar conflictos, para poder evitar pleitos. Mi pareja, no vaya a ser que se vaya a ir, no vaya a ser que vaya a salir con sus amigos, no vaya a ser que esto. Entonces le voy a decir que si podemos salir desde ahorita, desde la 1 de la tarde, le voy a decir que si podemos salir a las 8 de la noche para que entonces no salgan con sus amigos. Ya se creó todo un plan en la cabeza para entonces evitar un problema que estaba en su cabeza. Entonces vamos creando escenarios imaginativos catastróficos y al mismo tiempo vamos solucionando dichos escenarios catastróficos. ¿Cuál es el problema? Normalmente esto en terapia cognitivo-conductual, hay otras terapias que no lo manejan, pero en terapia cognitivo-conductual se le llama la profecía autocumplida. Es decir, terminas creando el problema que intentaste evitar en un inicio. ¿Por qué? No, por favor, vamos a salir y quiero salir contigo a las 8 y quiero hacer esto. Oye, pero ya iba a salir yo con mis amigos, Sofía. Ah, pero entonces no me quieres, no quieres estar conmigo, entonces me odias. No, Sofía, es que maldita sea. Yo quiero salir con mis amigos y tú no me dejas. Pero entonces, ¿ves cómo me estás hablando en este momento? Es porque no me quieres. Y entonces, el pleito que intenté evitar desde el inicio, que era no estar mal con Luis, lo terminé generando por esta profecía autocumplida. Digo, regresamos al punto. Esto es en cierto tipo de terapia. Hay tipos de terapia que no lo manejan. Que no así. te lo manejan. Exactamente. Pero justo lo que pasa en este tipo de consultantes es eso. Intentan tanto evitar el conflicto que inclusive terminamos generándolo. Justo. Aquí, de hecho, para empezar con Sofía, yo empezaría con las sensaciones físicas. Uh-huh. O sea, sí o sí. Ok, va. ¿Qué manifestaciones tienes de ansiedad? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? O sea, que empieces a ser consciente del malestar. Sí. Algo que justamente le decía a un pacientito con ansiedad generalizada, necesitas empezar a atender la emoción. Porque justamente te sientes mal por alguna situación, ni cuenta te das, y es donde empieza el pensamiento. Entonces ahí es donde empezamos justamente con la detección. Ok, ¿qué fue lo que me pasó? O, ok, no sé, estaba yo triste. Pues claro, en lugar de atender mi tristeza, pues imagínate, y si me pongo más triste, y si esto, y si aquello, o sea, y ahí empezaba. Y si de verdad fuera un dinosaurio que está allá afuera de la casa, o sea, sí, no, o sea, pero de verdad pasa, sí, un perro, una persona que está allá afuera, o sea, sí, no pasa, sí. Tan así no, pero sí pasa. Sí. Bueno, no me ha tocado tan así, corrijo. Sí. Entonces, ahí es donde primero empezar a atender estas emociones, pero eso ya me lleva a muchas estrategias y técnicas de regulación emocional también. Identificación de la sensación, qué emoción, y también justamente exponerlos a todas estas sensaciones físicas. Algo que me señala mucho ahí sí es que me mareo. Ok, podemos incluso generar esta sensación del mareo mediante algunas técnicas de respiración para que se vayan familiarizando, porque ¿qué es lo que pasa? Les llega la sensación física y se espanta. Hacemos cosas bien raras en la terapia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado casos donde literalmente burpees dentro de la consulta, pero porque se espantan ante el acelere cardíaco, y es como, me va a dar un paro cardíaco. Entonces, como empezarlos a familiarizar con la sensación, sobre todo si tienen una sobrereacción ante la sensación. Sí. En el caso de Sofía, no se especificaba qué era lo que sentía, nada más que la ansiedad. No, se señalaba que tenía síntomas físicos, justamente. Físicos. No sabemos cuál. Situación hipotética, bueno, bien. Pensemos, ¿no? Mareos, órale, va. Y entonces, ojo, para que se familiaricen con esta parte. Ya, aquí ya tengo...
Tenía, perdón, tensión muscular constante en cuello y hombros, dolores de cabeza tensionales frecuentes y fatiga crónica. Okay. Y a menudo reportaba sentir un nudo en el estómago. El nudo en el estómago, ese sí lo trabajamos, técnicas de respiración para deshacer justamente ese nudo en el estómago. Identificamos la emoción. Para la cuestión de lo del cuello, ahí sí yo aplicaría estas técnicas de Jacobson, de tensión y destensión, justamente para tensar el músculo y liberarlo. Entonces, ahí sí para que vaya pudiendo manejar esta sensación física que luego abruma, por ejemplo. Busca, en dado caso, relajación muscular progresiva de Jacobson en YouTube, en cualquier lugar de YouTube, de Google, y te va a salir. La verdad es que el internet está repleto de ejercicios de relajación muscular progresiva de Jacobson y bastante útiles, honestamente. Sí. Yo posteriormente, y muy cognitivo-conductual, ya habiendo familiarizado y trabajando un poquito más la regulación emocional y todo esto, ahí es donde ya nos vamos con la parte cognitiva. Sí. Ahora sí, ¿va? Porque justamente ¿cuál es el punto? Empezar a identificar estos pensamientos. Yo siempre les doy este ejemplo, ¿no? Es que si nos ponemos a pensar, híjole, vas a llegar a otro planeta y si no paras, te prometo que vas a llegar a otra galaxia. Sí. Entonces, aquí son muchas estrategias de parada de pensamiento, más que nada, de distracción cognitiva, justamente incluso desde atender la emoción podemos llegar a frenar esta rumiación, pero es donde tenemos que trabajar mucho con el pacientito que se vaya dando cuenta de cómo utiliza esta estrategia, porque ¿qué es lo que pasa? Irónicamente, pero es que pensar me genera más ansiedad, sí, pero si es un poquito menor que la ansiedad o el malestar que tenías en el momento, ya con eso se refuerza y se vuelve como mecanismo de afrontamiento. Entonces ahí es donde tenemos que descondicionar a la persona a pensar. Sí, la intención sobre todo es desensibilizar a las personas cuando tienen este tipo de sensaciones. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que tienden a sentir la ansiedad muchas veces, la primera reacción es de evitación. La ansiedad lo que te va a pedir es eso, es evita aquello que está siendo desagradable. Claro. Porque es muy parecido al miedo y recordemos que el miedo es una emoción de evitación, de escape, de huida o inclusive si ya no podemos hacer otra cosa, de lucha. Pero lo primero que vamos a buscar es evitar, huir, escapar. Entonces, en este sentido, la ansiedad va a intentar hacer eso. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás en una situación de ansiedad o alguna situación te genera ansiedad y entonces logras evitarla, logras escaparla, eso se ha reforzado. Entonces dices, la evitación es súper buena. Y es más, te lo dicen así en la consulta. Dejé de sentirme mal. ¿Por qué? Porque me fui. Claro, tienes toda la razón, porque evitaste la situación. Entonces, esto empieza a ser cada vez más recurrente. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, mientras más recurrente sea la evitación como un recurso para la ansiedad, más cosas te van a provocar ansiedad. Porque en ese sentido has notado que es efectivo deshacerte o a evitar aquellas cosas que te la provocan. Entonces, se convierte en un recurso efectivo y funcional para ti. Claro. Entonces, esto lleva a que todo te empiece a dar ansiedad y entonces se generaliza la ansiedad ante cualquier situación. Y entonces ya inclusive los pensamientos empiezan a sostener y mantener la ansiedad. Por ejemplo, ¿verdad que estamos bien? ¿Verdad que no va a pasar una catástrofe? ¿Verdad que vamos a tener dinero? No sé qué y bla, bla. Y si ya se enojó y si me termina y si se va. Justamente es la parte que hay que atacar. Exactamente. Habiendo hecho muchísima reestructuración cognitiva, que sería mucha identificación y modificación de pensamientos, diría yo, y ahí sí, porque es como, yo preguntaría más bien, ¿qué estás intentando solucionar? Ahora sí me voy a resolución de conflictos. Fíjate que mi novio me miró feo, vamos a solucionar el conflicto de forma real para que no tengas que recurrir al pensamiento. Y ahí estamos atendiendo la emoción y estamos atendiendo el problema. Sí. Que de lo que voy entendiendo, estaban los problemas de pareja donde pues ya cualquier paso en falso de Luis ya era un problema, ¿no? Exactamente. Lo que ocurría sobre todo había una dependencia emocional por
parte de Sofía hacia Luis. Luis fungía como un cuidador de Sofía y entonces estos dos sostenían y mantenían la dinámica. Eso es algo que también se da muchísimo. Por el hecho de querer no tener mal a la pareja o no lastimarla o no dañarla, todo esto entrecomillado, entonces lo que yo hago es intentar evitarle los problemas. Así, ocupo el mismo recurso que Sofía ha utilizado, que es la evitación, lo empiezo a hacer yo como pareja. Empiezo a protegerla de sí misma y a protegerla de todo lo que le puede dañar inclusive en la relación. Y entonces lo único que estoy haciendo es que estoy alimentando la ansiedad con eso. Si tú eres una pareja que tiene una persona que vive con ansiedad, la solución no es evitarle el problema. La solución es, ok, te sientes mal, ahorita vamos a hacer ejercicios de respiración, esperamos tantito, exactamente, vamos a revisar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, pero no intento evitarle el problema a mi pareja, a ver, entendiendo que no necesita evitárselo. Es decir, regresamos a lo que hablamos en el podcast pasado. Si una persona te está persiguiendo con un cuchillo, evítala, corre. No es como de párate, espérala y enfrenta a la persona con el cuchillo. No, esto es para cuestiones como me está dando un ataque de ansiedad, me estoy sintiendo mal. ¿Por qué? Porque pensé que no me querías, por decirte cualquier escenario. Ok, va, respira, cálmate. Vamos a hacer el ejercicio juntos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué te hizo sentir así? ¿Qué fue lo que te detonó? Esto es un ejercicio de verificación de hechos. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que te lo detonó? ¿Qué pensaste? ¿Cuál es la catástrofe en ese momento? ¿Y cómo podemos afrontarla? Es un ejercicio de verificación de hechos. Si quieres, repite esa parte del video. Esas preguntas que acabo de hacer es un ejercicio de verificación de hechos que puedes hacer con una pareja. Entonces, eso es lo que justamente tienes que ir haciendo. Y entonces encontrarnos en una solución, en un acuerdo. Ok, vale, la catástrofe que te estás imaginando no está ocurriendo. No le digo a mi pareja, todo lo exageras, está en tu cabeza, por Dios, no. Es que lo generó, que lo detonó, que provocó tu pensamiento. Hay que ser muy comprensivo y muy empático. Exactamente. Puedo entender que estés cansado, pero sí, te prometo que sí la vas a sacar más rápido a tu pareja. Exacto. En lugar de presionarla y simplemente decir, ya no deberías de pensar eso, no, porque esto suena muy invalidante. Exactamente. Y de ahí encontramos una estrategia de afrontamiento. Justamente. Este sería como que el esquema a grosso modo, sí, porque ya de última instancia, muy de la mano con esta parte de la reestructuración cognitiva, sería empezar a trabajar este conjunto de creencias que tiene Sofía. O sea, no puedo parar, me tiene que salir todo bien, sí, Luis no se puede enojar, y es que me preocupa. O sea, muy a la par se va trabajando esto y es ahí donde ya se alarga un tratamiento y se va haciendo una constante, básicamente. Exactamente. Pero es donde reducidos los síntomas de ansiedad, que es lo que más espanta, pasamos a pensamientos y ya de pensamientos pasamos como que a estos esquemas más profundos, por así decirlo, lo del perfeccionismo, y es ahí donde a la par con estos primeros dos, recomendación, yo siempre les digo, si tienes una pareja y si ya está interfiriendo el problema con tu pareja, dile mucho que estás trabajando, explícale para que funja como un apoyo y no vaya a entorpecer el proceso. Claro. Porque luego justamente, ¿no? Ya llegamos ya con la técnica, pero si la pareja no tiene ni la menor idea de que está trabajando, pues claro que muy probablemente va a ser como es que no está haciendo nada. Claro. Y no, es que sigues exagerando. Ay, esa terapia no te sirve, la vieja confiable, ¿no? Exactamente. Y entonces es ahí donde empezamos a implementar cambios. Exactamente. Entonces, normalmente lo que nosotros tenemos que ir haciendo con una persona que tiene un diagnóstico de esta índole de trastorno de ansiedad generalizada, justamente es reducir la sintomatología a partir de la desensibilización, parte de lo que hablabas ya hace ratito, estar haciendo estos ejercicios donde inclusive provoco la sensación fisiológica para que podamos desensibilizarnos ante ella. De ahí empiezo a afrontar, a llevarla a la exposición efectivamente, y a partir de ahí inclusive ya empiezo a hacer estas verificaciones, estas pruebas de realidad, como lo has mencionado en otras ocasiones, donde, ok, te diste cuenta de que no ocurrió esto, que estaba en tu cabeza, te diste cuenta de que no es tan catastrófico como pensabas, te diste cuenta de esto, no desde, ay, ya viste cómo todo estaba en tu cabeza, no. Es lo notas, lo percibes, lo pusiste a prueba y entonces obtuviste los resultados.
Porque, ojo, no hay nada, o sea, sí hay muchas cosas más desagradables, pero hay una de las cosas más desagradables para una persona que vive con ansiedad y que es que la gente le esté tachando de tonta o tonto por el hecho de su pensamiento. Justo. Es como, no puedo huir o escapar de mi pensamiento. Y lo que me estás diciendo es que tonta eres por pensar. O sea, es algo donde tenemos que aprender a ser un poco más compasivos con las personas que viven este tipo de diagnósticos. Justo. También. Y bueno, si te quedó alguna duda sobre Sofía, algún punto que consideres que haya quedado volando o algo por el estilo, no dudes en dejarnos tus comentarios, nos encantaría escucharte, qué puntos más quisieras que abordemos acerca de este caso en particular y bueno, también incluso qué te gustaría ver en otro podcast. Exactamente. Recuerda también suscribirte, darle like y tocar la campanita si nos estás escuchando desde YouTube y si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda compartirle este episodio a una persona que consideres que lo necesitan. Te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.